El oro ha sido, sin duda, el elemento más deseado de toda la historia de la humanidad. Codiciado por todas las clases sociales, desde reyes hasta vasallos. La alquimia nació como forma para crearlo, y todavía, hoy en día, continúan los conflictos por él. ¿Pero qué es lo que le hace tan importante? ¿Cuáles son sus propiedades mágicas? Se han llegado a expropiar casas, contaminar ríos e incluso hasta borrar del mapa pueblos enteros. ¿Realmente merece la pena todo esto por un simple material? ¿Son más los beneficios socioeconómicos o estamos vendiendo la tierra por simple codicia? Oro, uno de los metales más buscados y ansiados por la humanidad a lo largo de toda la historia por la mayoría de imperios. Símbolo de riqueza, bienestar y poder, la búsqueda de tan apreciado metal no ha cesado hasta nuestros días. Tanto es así que la mayoría de monedas que mueven los actuales mercados bursátiles están respaldadas por el oro. La explotación del oro es motivo de disputas y crea diversidad de opiniones. No cabe duda de su gran beneficio económico, pero este llega en detrimento del paisaje y la ecología. Son muchos los partidarios de la explotación minera aurífera, desde las grandes multinacionales hasta aquellos humildes trabajadores que desean de un puesto laboral fijo que les dé de comer a ellos y a sus familias. Sin embargo, son otros muchos los que se oponen. Agricultores y ganaderos ven en peligro su producción debido al impacto ambiental de la minería. Esto se une a la protesta por parte de grupos ecologistas, aludiendo a eslóganes como "no es oro todo lo que reluce". La búsqueda de oro se remonta a tiempos inmemorables, tiempos en los que la química ni siquiera existía, y aquellos que realizaban experimentos eran considerados más como magos y hechiceros que como científicos. La alquimia fue una práctica que nació en Egipto, la cual pretendía llevar a cabo el proceso de la transmutación de diversos metales en oro, es decir, convertir metales abundantes y económicos como el plomo o el mercurio en metales valiosos como el oro. El mercurio, cuyo símbolo es Hg por su nombre en latín hydroargentum, que significa plata líquida, tiene la propiedad de ser el único metal líquido a temperatura ambiente que se conocía en la época. Tiene un número atómico de 80, por lo que es más parecido atómicamente hablando al oro de lo que su aspecto puede revelarnos. Los antiguos sabios estaban convencidos de que esta transformación de los metales en oro se daba en el universo de forma natural y de que se podía reproducir de forma artificial en el laboratorio. Las civilizaciones asiáticas relacionaban el oro con una larga vida e incluso con la inmortalidad. Los experimentos de los alquimistas en esta línea de investigación apuntaban a que se requerían grandes cantidades de energía para la tan ansiada transmutación. Muchos de ellos destinaron toda su vida y esfuerzos en llevar a cabo este proceso, sin éxito aparente. Otros tantos murieron en una eterna búsqueda. Otros, incluso, llegaron a perder la cabeza en el intento.
Se llegó a pensar que existía cierto componente que podía suministrar estas grandes cantidades de energía. Este componente recibía el nombre de piedra filosofal, y su búsqueda fue uno de los principales objetivos de la alquimia. Aquella civilización que desarrollara tal tecnología perduraría para siempre en la historia por encima del resto por los siglos de los siglos. Con el transcurso de los años y el paso del tiempo, se fue poco a poco construyendo la ciencia que hoy en día conocemos como química, relevando a la antigua alquimia en un lugar más propio de la magia y el chamanismo. El oro pertenece a un grupo de metales conocidos como los metales nobles, dada su característica de ser inertes, es decir, que no reaccionan prácticamente con otros elementos. Esta estabilidad los hace verdaderamente interesantes a la hora de ser utilizados para diferentes aplicaciones. Los metales nobles son poco abundantes en la Tierra, lo que los hace muy valiosos. Y los más conocidos son el platino, la plata y el oro. El oro elemental tiene número atómico 79 y una masa atómica de 197 unidades de masa atómica. Su densidad es de unos 19 gramos por cada centímetro cúbico de volumen. Funde a una temperatura de 1064 grados centígrados y se transforma en gas pasados los 2800 grados. Tiene una gran conductividad térmica y eléctrica, como la mayoría de metales, pero, sin duda, sus propiedades más interesantes son su ductilidad y maleabilidad. Entendiéndose por maleabilidad la capacidad de moldearse bajo presión y la ductilidad como la facilidad de los metales para ser estirados sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos de dicho material. A los materiales con esta propiedad se los considera como dúctiles. Tal es la ductilidad del oro que con tan solo 1 gramo de material se podría conseguir un hilo de más de 1 kilómetro de longitud. Por norma general, el oro se encuentra junto a metales como plata o cobre. A pesar de que el oro se equipara a un color dorado y amarillento, son muchos los colores del oro, dependiendo del tipo de aleación, pureza, de los elementos que lo acompañan y sus proporciones. Los colores varían, existiendo oro blanco, rojo o incluso azul o púrpura. El famoso oro amarillo que todos conocemos existe en la denominación comercial de 24, 22, 18 y 14 quilates. La de 24 quilates posee un 100% de oro y la de 18 un 75%. El oro blanco posee impurezas de paladio, níquel o platino. El oro rojo posee 75% de oro y un 25% de cobre. El oro verde, un 75% de oro y 25% de plata. Y el oro azul, un 25% de hierro. Hay veces en los que aparecen coloraciones extrañas como violeta por el aluminio o incluso negra debido a metales como el cobalto. En el próximo capítulo conoceremos uno de los lugares más famosos donde los romanos obtenían el oro. Descubriremos la técnica ancestral del bateo y nos desplazamos a Navelgas, en Tineo, donde visitaremos el Museo del Oro, el mejor lugar donde aprender sobre este elemento.